Vamos a pasar ahora al cálculo de revestimientos. Y concretamente vamos a hacer el cálculo de un vidrio. ¿Cómo se calcula un vidrio? Que es uno de los materiales de revestimiento que más comúnmente nos encontramos en los muros cortina. Pero antes de meternos a hacer este desarrollo de cálculo, vamos a ver qué tipos de vidrio hay. ¿Por qué vamos a ver qué tipos de vidrio hay? Porque vamos a hablar durante el ejemplo de cálculo, vamos a hablar de vidrios recocidos, de vidrios termoendurecidos, de vidrios templados, pero si no sabemos lo que es cada uno de este tipo de vidrios, pues podemos quedarnos cojos, ¿no? A la hora de entender el cálculo. El método de fabricación del vidrio más común es el vidrio flotado. ¿Qué significa fabricar un vidrio flotado? Significa que la colada de vidrio se extiende sobre estaño fundido de forma que toda la colada se distribuye perfectamente encima de este estaño fundido y obtenemos unos espesores de vidrio muy controlados y una planeidad casi perfecta en el vidrio. Este es un método de fabricación de vidrio relativamente reciente, creo que se empezó a hacer en los años 50 o 60 del siglo pasado, pero es uno de los métodos de fabricación de vidrio pues más extendidos actualmente. Entonces, una vez que yo tengo un vidrio flotado, ese vidrio podría transformarlo en tres tipos de vidrio. Un vidrio recocido, un vidrio termoendurecido y un vidrio templado. La diferencia en fabricación de cada uno de estos tres tipos de vidrio es la velocidad de enfriamiento del vidrio, cuando lo estoy fabricando. El vidrio recocido es el vidrio que se enfría a temperatura ambiente y se controla esa velocidad de enfriamiento de forma que no tenga tensiones residuales en la superficie del vidrio. El vidrio templado es un vidrio que se vuelve a calentar a una temperatura de hasta unos aproximadamente 650 grados centígrados y luego se enfría muy rápidamente. Cuando enfriamos rápidamente el vidrio, conseguimos que las superficies del vidrio, en aproximadamente un 20% del espesor, se enfríen más rápidamente que la parte central del vidrio, consiguiendo que esas superficies se queden comprimidas y la parte central del vidrio se quede traccionada. Esto es una ventaja desde un punto de vista de resistencia, aunque tiene otras desventajas. Las ventajas del punto de vista de resistencia es que al conseguir una zona del vidrio que está muy comprimida, las microfisuras que surgen siempre en la fabricación del vidrio tienen mayores dificultades para extenderse porque esta superficie está comprimida y cuando intenta extenderse una de las microfisuras, la compresión de esta superficie se lo impide. Con eso conseguimos que las tensiones resistentes a flexión de un vidrio templado sean muy superiores a las de un vidrio recocido. Y nos habíamos saltado, aposta, el vidrio termoendurecido, porque el vidrio termoendurecido es algo intermedio entre el vidrio recocido y el vidrio templado. ¿Cómo se consigue el vidrio termoendurecido? Se consigue con una velocidad de enfriamiento más lenta que la de un vidrio templado, pero más rápida que la de un vidrio recocido, con lo que conseguimos una compresión también en las superficies exteriores del vidrio, pero una compresión menor que la que obtenemos en un vidrio templado. Estas son las diferencias desde un punto de vista estructural de un vidrio recocido, de un vidrio termoendurecido y de un vidrio templado. Pero existen otras diferencias que pueden ser ventajas o inconvenientes de cada uno de estos tres vidrios. El vidrio recocido, a pesar de que tiene una resistencia a flexión bastante inferior a la de un termoendurecido y muy inferior a la de un templado, tiene otras ventajas que son, por ejemplo, es un vidrio que se puede mecanizar, se puede cortar sin ningún problema, porque no tiene unas tensiones adicionales en la superficie del vidrio que me podrían provocar una rotura en el corte, como por ejemplo podría suceder en un vidrio termoendurecido o en un vidrio templado. Además, tienen menor distorsión visual un vidrio recocido respecto de un vidrio termoendurecido y de un vidrio templado, debido a que tanto para un vidrio termoendurecido como para un vidrio templado tenemos la velocidad de enfriamiento que hay que aplicarle, que es más rápida que la velocidad de enfriamiento ambiente, se suele hacer con aire. Este aire lo que hace es crear unas distorsiones superficiales, visuales, en el vidrio que se pueden acusar en mayor medida en el templado respecto de un termoendurecido. Un vidrio templado tiene una ventaja muy grande que es la mayor resistencia de estos tres tipos de vidrio, la mayor resistencia que tiene a flexión. Sin embargo, tiene otros inconvenientes. Uno de los inconvenientes más conocidos es el riesgo de roturas espontáneas debido a la inclusión de sulfuro de níquel. ¿Qué
¿Qué es esto de las roturas espontáneas debidas a la inclusión de sulfuro de níquel? Cuando tenemos una fabricación de un vidrio, el azufre es un material que está en la colada, que es un material que se necesita para hacer la fabricación de vidrio. El níquel es un material que se encuentra en muchas de las máquinas que se utilizan para hacer esta colada. Por ejemplo, en el acero inoxidable hay níquel. Entonces, cuando estos dos elementos se juntan, que es algo incontrolable, se juntan, forman el sulfuro de níquel. Este sulfuro de níquel es una pequeña partícula que no se puede ver a ojo, sino que necesitas un microscopio, que puede sufrir un cambio de fase. ¿Cómo sufre este cambio de fase, esta partícula? Cuando se calienta, esta partícula cambia de volumen. Cuando tenemos un vidrio templado, el vidrio lo calentamos en un horno para luego enfriarlo rápidamente. Entonces, al calentar este vidrio, si ese vidrio tiene esas inclusiones de sulfuro de níquel, esas inclusiones pueden cambiar de fase y pueden cambiar de volumen. Sin embargo, luego cuando enfriamos el vidrio para obtener esas tensiones de compresión residuales en la superficie, esas inclusiones de sulfuro de níquel no son capaces en muchas ocasiones de volver a cambiar de fase, ya que la velocidad de enfriamiento es demasiado rápida. ¿Qué pasa? Que cuando ese vidrio con una inclusión de sulfuro de níquel, con un cambio de fase, un volumen diferente, se coloca en una fachada, ese vidrio está sometido durante un tiempo a la climatología, ¿no? Entonces puede volver a cambiar de fase por sucesivos calentamientos, enfriamientos, puede volver a cambiar de fase, entonces vuelve a cambiar de volumen y entonces comprime la parte del vidrio, dentro del vidrio intenta expandirse, comprime la parte del vidrio y este vidrio casca, rompe. Este tipo de rotura se puede observar una vez que está roto porque tiene una forma de mariposa. Entonces vemos que como que los trocitos que rompen parece que convergen en una zona que es similar a unas alas de mariposa. Las inclusiones de sulfuro de níquel no se pueden evitar de ninguna forma, por lo menos con la tecnología actual. Pero sí que hay un método para intentar averiguar si hay esas inclusiones y si además si se ha producido ese cambio de fase, que es hacer un heat shock test, que es volver a calentar el vidrio para intentar simular ese cambio de fase o forzar ese cambio de fase y si el vidrio se rompe, pues directamente sabemos que esa colada estaba contaminada de vidrio, ¿no? Normalmente se hace en un 10% de muestras de un 10% de los vidrios, porque si no el procedimiento es muy caro, para intentar determinar qué coladas están contaminadas y cuáles no, o también se puede hacer, si se tiene el dinero suficiente y el tiempo, al 100% de los vidrios este test para estar seguros de que no vamos a tener esos problemas de roturas espontáneas, ¿no? Además, otro inconveniente es la mayor distorsión superficial debida precisamente al procedimiento con el que se enfría la superficie. Por tercero, vamos a hablar del vidrio termoendurecido. El vidrio termoendurecido tiene una resistencia a flexión intermedia entre el vidrio recocido y el vidrio templado. Esto es una desventaja respecto del vidrio templado y es una ventaja respecto del vidrio recocido, pero tiene la velocidad de enfriamiento al ser más lenta, la velocidad de enfriamiento cuando le estamos aplicando el tratamiento térmico es más lenta, al ser más lenta que la de un vidrio templado, es muy probable que el cambio de fase de las inclusiones de sulfuro de níquel que habíamos hablado sí se produzca durante la velocidad de enfriamiento del vidrio termoendurecido, con lo que la probabilidad de roturas espontáneas por inclusiones de sulfuro de níquel se reduce muchísimo respecto de un vidrio templado. No se reduce a cero, pero sí se reduce mucho porque la probabilidad de que ese cambio de fase se haya producido durante el proceso de termoendurecido es muy alta. Y además el vidrio recocido tiene una menor distorsión superficial que la que puede tener un vidrio templado. El patrón de rotura de cada uno de estos tres vidrios es el siguiente. El patrón de rotura de un vidrio recocido es el que todos conocemos, que si se rompe, nos cortamos, se rompe en grandes trozos y es el vidrio al que más miedo tenemos cuando se rompe, ¿no? Porque es un vidrio que puede producir cortes. Este vidrio no se considera un vidrio de seguridad precisamente por ese motivo, ¿no? Porque se rompe en grandes trozos y se rompe en trozos afilados que corta. El vidrio templado tiene un patrón de rotura que es el que conocemos, por ejemplo, en los parabrisas de los coches cuando rompe, que es que se rompen muchos pedacitos muy pequeñitos. Esto es debido a las altas tensiones que están concentradas en la superficie que hemos conseguido con la velocidad de enfriamiento rápida.
Esto es una ventaja porque cuando un vidrio templado se te rompe no te corta, pero sin embargo hay que tener siempre cuidado porque hay veces que se considera el vidrio templado como un vidrio de seguridad en ciertas ocasiones, pero no se tiene en cuenta el peso mismo del vidrio. El vidrio tiene una densidad de 2.500 kilos por metro cúbico, entonces es un material muy pesado. Entonces, si diseñamos, por ejemplo, una marquesina de vidrio con un vidrio templado, bien, si ese vidrio se rompe, pues no nos cortará algarros encima, pero nos puede hacer mucho daño, nos puede aplastar incluso, porque si es un vidrio muy grueso y muy pesado, ¿no? Y por tercero, el vidrio termoendurecido tiene un patrón de rotura intermedio entre ambos, pero más parecido al de un vidrio recocido. O sea, tiene trozos de vidrio más grandes que los de un vidrio templado, pero más pequeños que los de un vidrio recocido.